La Asociación Mexicana de Gastroenterología es una institución que agrupa a los profesionales y personas en general que están interesados en la salud digestiva. Este es el Notigastro de esta semana. Y tenemos para ustedes una entrevista realizada la semana pasada a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV y bueno, sin duda bonito el material que acabamos de compartir con todos ustedes, importante sin duda alguna. Y yo quisiera empezar contigo, mi querido doctor Felipe Samarripa, porque se habla de toda esta integración de las sociedades nacionales, internacionales, y ahora tú como presidente de esta maravillosa Asociación Mexicana de Gastroenterología, ¿qué significa para ti este Día Internacional o Día Mundial de la Salud Digestiva? Pues mira, como bien presentaron en la cápsula, en 1958 se funda la Organización Mundial de Gastroenterología. Tiene 61 años, nosotros tenemos 83 años. De hecho, la Asociación Mexicana de Gastroenterología fue la primera sociedad que se afilió a la Organización Mundial de Gastroenterología. Creo que lo hizo 1 o 2 años, una vez que ya se había establecido la OMG. Y para nosotros los gastroenterólogos, pues evidentemente es un día muy especial. Es un día muy especial porque hablar de la salud digestiva como tal, pues engloba una serie de aspectos y de áreas de estudio y de tratamiento que evidentemente no es para nada lo que fue hace 50 años. Claro. O sea, la gastroenterología evolucionó de una forma a pasos agigantados, una forma exponencial, vertiginosa en todas las diferentes áreas, en la parte del esófago, en la parte endoscópica, por eso invitamos al doctor Luis de Yo, que además es tesorero, en la parte de páncreas, que es el doctor Mario Peláez, es el secretario de la asociación, y entonces es especialista en esta parte, la doctora Fátima, nuestra secretaria de actas, que es la jefa del servicio y tiene su área de expertise en el hígado. Entonces, punto por punto, área por área de la gastroenterología, la verdad es que es otra, completamente diferente. No, impresionante además, pues no había yo caído en la cuenta que tengo la mesa directiva propiamente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, o sea que, perdón, mayor privilegio. Es un tabú hablar de cáncer, hay gente que le da miedo, la simple palabra le da miedo, porque implica muchas situaciones. Claro. Pero le da miedo porque la gran mayoría de los cánceres desgraciadamente se detectan cuando están muy avanzados. Entonces el objetivo de que la gente haga conciencia y que nosotros podamos hacer conciencia en las personas de que la detección oportuna del cáncer cura el cáncer. Si se detecta a tiempo, el cáncer es curable. Claro. Y ese es el tema principal de este año, por lo menos del Día de la Salud digestiva. Pero esto nos enfrentamos todos los días, y todos los días tenemos tenemos pacientes que llegan, es que tengo miedo de que tenga un cáncer. Hágame lo que me tenga que hacer porque quiero estar seguro que no tengo esto. Entonces, y el tubo digestivo, desde boca hasta ano, incluyendo los órganos, el hígado y el páncreas, es de los más prevalentes en el país. Ahora, en este sentido, doctor de Yo, ¿cómo está la proporción de la consulta, por ejemplo, particularmente de hígado en su área de expertise? ¿Lo ve usted frecuentemente? Claro, la doctora Fátima pues es su área particular, pero... En el gastroenterólogo general, el gastroenterólogo que vemos todas las enfermedades digestivas, la parte de hígado implica un 15 a 20% de la consulta aproximadamente. Exacto. Entonces, todos los gastroenterólogos tienen el expertise para poder tratar hígado. Okay. Pero siempre cuando se tiene alguna enfermedad descompensada o se tiene algún problema más avanzado, existen los hepatólogos. Claro. Y es muy importante el conocer o tener un hepatólogo de confianza cerca, en este caso como la doctora Higuera, que además la tenemos aquí junto, y con la gran capacidad que tiene en el Hospital General de México para poder atender en una clínica que tiene especializada tanto de hepatitis B como de hepatitis C a la población que requiera de este tipo de atención. Pero siempre lo importante, si uno tiene los factores de riesgo y un paciente tiene factores de riesgo, se hace el escrutinio y se detecta,
Lo más importante actualmente es que la hepatitis C se cura, que hace 5 años Sí, no impensable. teníamos este tipo de situaciones. Seguro. Entonces, uno de los objetivos también de la Organización Mundial de Gastroenterología es la desaparición de la hepatitis C del mundo. Lo que implica que implica detección oportuna, lo que implica el poder tener acceso a medicamentos que nos permiten este tipo de planes y este tipo de estrategias. Entonces, es conocerlo, detectarlo, referirlo Claro. o tratarlo. Perfecto. Doctor Samarripa, ¿tú me quieres decir algo? Te voy a acercar un poquito el micrófono Sí. para que te escuchen todos. Ahorita que hacías la pregunta es de la consulta, el porciento de la consulta donde vemos hígado. Eso se invierte en los hospitales públicos. En los hospitales públicos, el 90% son enfermedades hepáticas. ¡Wow! 90% de los pacientes que tienen internados Fátima en el General, Juárez, en los hospitales públicos, es hígado. En lo privado será un 10% aproximadamente de lo que vemos nosotros de enfermedades hepáticas. Casi siempre vemos otro tipo de enfermedades gastrointestinales que son más funcionales, ¿no? Pero en los hospitales, además, vemos el hígado grave. No hay un solo paciente que llegue con una hepatitis A Y a que un esté hospital tranquilito, público. ¿no? Son pacientes, son retos de pacientes. ¡Wow! Entonces, en tanto los hospitales públicos, así estamos de pacientes con problemas hepáticos. Pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV, sin duda interesante, ¿no? Lo que el público nos comenta, como que estamos todavía enfrascados en las enfermedades que aparentemente conocemos, y recomendaciones van, recomendaciones vienen, y no sé qué tanto de esto puede estar sustentado por la supervisión de un especialista. Sí, en cuanto a eso, por ejemplo, ahora que decían algo sobre síntomas de gastritis, colitis y demás, y volviendo al tema de como diagnóstico temprano o datos de alarma que sugieran algún tumor o situaciones precancerosas, no es infrecuente que en la consulta veamos personas que han sido tratadas o por gastritis, por colitis por mucho tiempo, les han dado medicamento tras medicamento y no mejoran. Y a la hora de hacer un estudio un poco más detallado, resulta que no era colitis ni gastritis, sino ya alguna lesión premaligna o incluso un cáncer. Entonces ahí quizá lo que vale la pena que la gente sepa es, si empieza con algún síntoma que no había tenido antes, le dan tratamiento y no mejora a pesar de estar recibiendo un tratamiento adecuado, entonces ahí sí tiene que tener un poco de duda y tratar de hacer estudios o profundizar en su estudio. Sí, imagínate los avances de la gastroenterología. Yo estaba muy pequeño cuando sale esta película que era El viaje fantástico. Así, de que lo hacen chiquitito, ¿no? Con Raquel Welch. Sí. Y entonces, iban por las venas y las arterias, se metían con fantástico, las cosas, ¿no? Bueno, imagínate esa cápsula que ya la tenemos nosotros en México hace más de 15 años, una cápsula que va por todo el tubo digestivo, y entonces la evolución que ha tenido se tiene por el esófago y las cosas han cambiado en el esófago. Llega al estómago y tenemos 35 años de Helicobacter pylori, ¿no? Se puede ir hacia el intestino y meterse a páncreas, las cosas han cambiado también en el páncreas. Agarra otro caminito y se va al hígado y ya se curan enfermedades hepáticas que antes no se curaban. Una entidad que antes era muy poco conocida, los tumores de intestino delgado, otra cosa. Y ahora el cáncer de colon, con el crecimiento que tenemos en nuestro país, sí, con los casos de cáncer de colon. Entonces, realmente es otra gastroenterología actual. Es otra gastroenterología, pero además contamos con los medios para hacer la detección oportuna, que es lo más importante, como dice Mario, Luis y Fátima. Detección oportuna, lamentablemente, son los casos, los menos casos. O sea, son los garbanzos de alivio. Sí. Cuando hacemos una detección oportuna de lesión, que no es el colon sí lo podemos hacer, pero en otros órganos es muy difícil. Por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable siempre se citan mucho los criterios Roma 4, ¿no? Las directrices internacionales para el abordaje y la prevención de estas entidades. En este caso, en el área de expertise de ustedes, ¿hay algo al respecto en ese sentido de algunos criterios en los que ustedes están ceñidos, alineados, o esto se ha ido generando sobre la marcha? ¿Qué me platican al respecto? En el caso de páncreas en particular, y en todas las enfermedades hay guías como de diagnóstico o de manejo.
En mi caso, el intestino irritable se llaman Roma 4, pero sí. cada enfermedad tiene guías internacionales o incluso guías mexicanas para un adecuado manejo y diagnóstico. Entonces hay guías internacionales para manejo de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, quistes de páncreas, y lo ideal es que al menos el gastroenterólogo en general, incluso el internista, el médico general, se acerque o las busque para hacer un adecuado abordaje de sus pacientes. Al menos en México la asociación se ha preocupado por desarrollar este tipo de guías y adecuarlas a la población mexicana, y las pueden consultar gratuitamente en la página de la asociación, y hay guías desde hígado, páncreas, diarreas, de todo. Eso está importantísimo saberlo. En un momento más les pediremos los datos de contacto para que nuestro público pues pueda acceder. Yo me acuerdo que cuando aparece la endoscopia, se pensaba que era nada más una técnica de tipo diagnóstico. Y La endoscopia ha avanzado a pasos gigantescos. Y de ser solamente entrar y ver en los 70s, y que el advenimiento de los endoscopios flexibles primero, porque primero era un tubo rígido, sí. Y el tubo rígido veía el esófago y veía el recto, y era lo único que se podía ver con los primeros endoscopios. Avanzó primero a la fibra óptica, las fibras después al video, después a la alta definición, y el advenimiento de la tecnología junto con el desarrollo de instrumental médico nos permite hacer intervenciones endoscópicas para ciertas situaciones. Actualmente, prácticamente todos los problemas de vía biliar obstructivos son manejados por endoscopia, prácticamente. El cirujano le habla al endoscopista para resolver los problemas de que si existe una pancreatitis biliar y hay un cálculo que es una piedra en el conducto biliar, que fue el que causó el problema de la pancreatitis, antes de operarlo de la vesícula se tiene que resolver el problema de ese cálculo. Entonces, en ese campo, el endoscopista tiene un papel primordial en el tratamiento. Hay que retirar ese cálculo para que durante el tratamiento quirúrgico el cirujano únicamente se encargue de retirar la vesícula sin tener que hacer un procedimiento que es más mórbido y que puede tener cierto grado de mortalidad al explorar una vía biliar. Claro. Entonces la endoscopia ha avanzado en la detección oportuna, es su papel fundamental en la detección oportuna de los diferentes cánceres. No, y además la recuperación de los pacientes, ¿no? A veces es increíble, Felipe. Y una cosa muy importante es, como pasa en muchas especialidades, tienen que ser endoscopistas certificados. Eso es lo certificados, más importante. acreditados, estudiados, porque si no vamos a caer en la mala práctica endoscópica. O sea, nosotros nos conocemos en el medio, hay una asociación mexicana de endoscopía gastrointestinal, está el Consejo Mexicano. Discúlpame tantito, Felipe, te voy a acomodar esto, porque si no mi productor se pone verde. Ahí estamos. Existe el Consejo Mexicano de Gastroenterología, que certifica a los médicos endoscopistas, y todo este tipo de procedimientos que, como dice Luis, que han sido un cambio en la tecnología de una forma impresionante, tienen que ser utilizados por médicos capacitados y entrenados en esto. Claro. Si no, pues el que no conoce, pues no ve, ¿no? O sea, caemos en esa mala práctica endoscópica y en el abuso de estudios endoscópicos sin indicación. Sí, debe curar por lo que sabe, no por lo que desconoce. Pero puede tener el mejor equipo, pero si el que lo maneja no está capacitado para poder hacer las cosas, pues no, o sea, puede ser el estudio que no le va a servir de nada a mi paciente. Entonces eso creo que es muy importante, que si una persona requiere de un estudio endoscópico, que vea que su médico esté certificado, que sean médicos que tienen la capacidad de poder hacer los procedimientos. Sí, Felipe. Sí, y por eso estamos hablando de la gastro como tal. El gastro general, ya son muy pocos gastros generales. Y la gastroenterología ha crecido tanto que tiene varios brazos. Ya hablamos de la neurogastroenterología. Sí. Y hablamos de la pancreatología. Y hablamos de la patología, que ahora me aprovecho para hacer comercial del Congreso de la Asociación Mexicana de Patología del 20 al 20, 19 al 23, al 22 en Vallarta, de nuestra asociación Mexicana de Patología, que es nuestra asociación hermana, de la parte endoscópica, de la gastropediatría como tal, de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, la verdad es que el crecimiento de la gastroenterología ha sido tremendo. Tremendo. Sí, no, y además
pues esta relación que se ha generado de la multidisciplina, de la interdisciplina, donde a lo mejor pensamos que un solo especialista era capaz de solucionarnos el problema, y bueno, ahora ustedes nos están comentando el apoyo del endoscopista, incluso del nutriólogo, hasta del psicólogo, porque en muchas ocasiones la calidad de vida está trastocada por el padecimiento, y eso hace, me parece, un trabajo en equipo muy provechoso, porque al final del día el que recibe el beneficio es el paciente, ¿no, Fátima? Así es. Eso es muy importante. Yo también recomendaría, así como hay que buscar endoscopistas certificados, gastroenterólogos certificados. Claro, que de repente hay otras especialidades que pueden ser afines, pero que a lo mejor no tienen el conocimiento y la experiencia en trastornos funcionales, en páncreas, en hígado. Entonces es muy importante, cuando uno tiene una patología gastrointestinal, buscar gastroenterólogos certificados, que lo certifique el Consejo Mexicano de Gastro, para que así el paciente sepa que está en las mejores manos, capacitadas y pues con el conocimiento vigente para poder ayudarle, porque a veces se desconoce cómo manejar a estos pacientes y pues por ejemplo en hígado las estrategias preventivas juegan un rol fundamental, que muchas veces el especialista ya vemos la complicación derivada de un curso crónico de la enfermedad, pero la estrategia de poder capacitar y darle el mejor conocimiento al médico de primer contacto nos puede impactar en incidir en factores de riesgo para que nosotros no veamos las complicaciones y pues poder ayudar a los pacientes lo mejor posible. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes como especialistas para nuestra audiencia de a pie, valga la expresión, si usted me lo permite, para no caer en esto? ¿Cuáles serían las recomendaciones, consejos o que quieran compartir con nuestra audiencia? Yo creo que uno de los principales sería que ante cualquier síntoma persistente o extraño o cambio en sus síntomas, buscar atención, como decían antes, con cualquier médico, pero que sea un médico certificado, ya sea de primer contacto, internista, gastroenterólogo, y no dejar pasar el tiempo, porque es muy común que lleguen multimedicados y eso solamente complica las cosas, porque enmascara los cuadros, los deja evolucionar y después ya es demasiado tarde. Doctor Dillo. La detección oportuna, y la detección oportuna implica llevar a cabo un adecuado protocolo diagnóstico, nos permite detectar enfermedades a tiempo que nos van a permitir curar al paciente. Correcto, eso me parece muy adecuado. Fátima, ¿alguna recomendación, algún consejo que quieras compartirnos? Sí, yo me enfocaría también en esa cuestión de que tengamos cultura de la prevención. Aunque no tengan síntomas, siempre es importante, por lo menos una vez al año, ir con tu médico, que te revise, que tenga tu historial clínico, porque el médico es el que te puede decir, mira, encuentro un factor de riesgo para cáncer gástrico, por ejemplo, o para cáncer de colon, o para hepatitis viral. Y de esta manera podemos atender tempranamente y evitar complicaciones. Entonces hay que tener esta cultura de la prevención, porque las manifestaciones gastrointestinales, a veces las enfermedades tempranas no dan síntomas o no son tan específicos, pero si tenemos esta cultura de checarnos por lo menos una vez al año, podremos prevenir muchos riesgos. Sí, Felipe. Pues mira, yo en primer lugar quisiera agradecerte a ti. No, por favor. A Poncho, a Gastro TV, a Mayoli, por hacer posible este programa con miembros de la mesa directiva y mucho más en este día tan importante que es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y me permito extenderles un abrazo a todos los gastroenterólogos del país, a los cirujanos, a los gastropediatras, a los endoscopistas, a los hepatólogos, a todos los médicos que tienen que ver con la atención del paciente con enfermedades digestivas. Para nosotros como asociación, que tenemos a muchos, es muy importante hacerles llegar nuestro conocimiento. Y si me permites dar mi comercial de las actividades que tenemos, el micrófono es tuyo, mi querido Felipe. Los invitamos a que nos visiten a nuestra página www.gastro.org.mx. Tenemos nuestra siguiente trilogía en la ciudad de Querétaro, 27 y 28 de septiembre. Okay. De junio, sí. en Querétaro. Un día previo vamos a tener un consenso de la calidad de la colonoscopía. Wow. Y después tenemos nuestros ecos del 20 al 22 en el Hospital Español. Para seguir, nos vamos a ir a San Cristóbal de las Casas. Precioso lugar. Donde vamos a atacar básicamente el tema de hoy, que es cáncer gastrointestinal,
ahí en San Cristóbal, y terminaremos con nuestra Semana Nacional de Gastroenterología, que esperemos que sea todo un éxito. Vamos a tener, Sin duda. Vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Gastropediatría, tenemos el Congreso Iberoamericano de Enfermería y Técnicos en Endoscopía, y tenemos nuestros múltiples cursos y actividades que realmente considero que van a ser muy exitosos. Sí, fíjese que estábamos viendo, son 45 años de este Día Mundial de la Salud Digestiva. Nuestra asociación, y digo nuestra porque como mexicanos debemos de disfrutarla, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pues casi le dobla la edad a esto. Próximo año cumplimos 85. Así es, entonces imagínese usted que en México, antes de esta organización tan importante, ya se contaba con una Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y yo terminaría diciendo, ese principio que todos los médicos profesamos del non primum nocere, que es no hacer daño, ¿sabe qué? No se haga daño. No ande usted con todo lo que nuestros especialistas maravillosos han compartido con usted el día de hoy. No se automedique. Si tiene alguna sospecha, acuda con ellos, documéntese, no le haga caso a informaciones que carecen de ese sustento médico, de esa evidencia científica, porque precisamente a veces nos hacemos daño a nosotros y luego le hacemos daño a los médicos esperando que traten de resolvernos todo esto que a veces nosotros mismos ya complicamos, ¿no? Así es que creo que ya nos vamos, ¿verdad, señor productor? Usted me indica. Agradecerles de veras, de manera muy sentida, un caluroso abrazo, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento por tu gestión, Felipe, y por supuesto la de todos ustedes. Y un mensaje final de 30 segunditos porque ya nos vamos. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Al contrario, doctor de Iba. Gracias por la invitación, gracias a Gastro TV, gracias a Laboratorios Mayoli, y cuídense. Lo más importante Sin duda. es prevenir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fátima. Muchas gracias igualmente por la invitación. A todos los médicos, no dejen de asistir a los eventos que la asociación tiene preparados para ustedes, y buenas noches. Perfectamente, muchas gracias, Felipe. Como siempre, un placer saludarte. Muy buenas noches, muchísimas gracias. La verdad, la gastroenterología es una de las especialidades más nobles de la medicina. Sí. Y felices de ser todos gastroenterólogos. Sí, si usted les viera a los ojos a mis especialistas, vería la pasión que hay con la que ejercen su profesión. Aprovéchelos. Nosotros los vamos a estar molestando porque esperamos que no sea la última vez que tenemos el privilegio de tenernos aquí. Felipe, ya gran amigo de este programa desde sus inicios, y por supuesto ahora ustedes de nueva cuenta bienvenidos. Y bueno, en nombre de este gran equipo de radio y televisión, agradecemos por supuesto el privilegio de su atención. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible la transmisión de este programa en la radio: Alfonso Nolasco, Sergio Miranda, el equipo de Relaciones Públicas, Beto Nava en la operación técnica, muchísimas gracias, nuestro querido Marco aquí de asistente de cámaras y de piso, y bueno, todo un equipo que usted no ve y que pareciera muy sencillo porque cuando decimos es por internet suena fácil, pero si usted viera todo el desplante tecnológico que hay detrás de esta transmisión, en la que usted ya se pudo dar cuenta, la calidad del audio, de la imagen, no se cae la transmisión, las interacciones con el chat, es grandísimo mi reconocimiento para ellos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar donde usted quiera, donde esté en el dispositivo que quiera. Muchas gracias. Yo lo invito porque recuerde que tenemos una cita el último miércoles de cada mes en una emisión más de Gastro TV con temas obviamente relevantes para todos ustedes. Pues yo lo espero para la emisión de junio, que ya será la 18ª, si todo sale bien y nuestro querido Señor, para aquellos creyentes, nos lo permite. Yo lo invito a que nos acompañe en una emisión más. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, por supuesto agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Esto se llamó, ¿cómo? Gastro TV. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue el Notigastro de la semana. Hasta la próxima. La Asociación Mexicana de Gastroenterología es una institución que agrupa